2. Las denominadas psicosis. La combinación de los programas especiales, biológicos y con sentido en la constelación esquizofrénica como suceso biológico sensato compuesto por varios programas CBS que juntos constituyen un nuevo sentido biológico. La definición de las psicosis transversales, constelaciones esquizofrénicas, es: se deben cumplir dos condiciones. 1. El cerebro no sigue más el rito base. 2. Los dos lados, tronco cerebral, cerebelo, médula del neoencéfalo y corteza cerebral, siguen ritmos diferentes. 2.1. El recorrido realizado hasta el descubrimiento de la etiología, causa del origen, de las denominadas enfermedades mentales y psicopáticas. Después de haber obtenido mi habilitación como médico encontré mi primer puesto de trabajo en la Clínica Universitaria de Psiquiatría de Tübingen. Las denominadas psicosis que allí vi fueron para mí, un joven médico, las más terribles y desesperanzadoras de las cosas que se pueden imaginar. Aquellas personas, entre las que también las había muy jóvenes con esquizofrenia juvenil, la denominada hebefrenia, aquellas personas en nada distintas de ti, lector, o de mí, que tenían sus sueños y sus esperanzas como nosotros, estaban todos metidos en redil como los animales en el departamento cerrado. Nadie sabía de hecho cuál era la enfermedad que realmente tenían estas personas dignas de lástima. En la melancolía, la denominada depresión endógena, la sintomatología es bastante uniforme por lo menos, pero en las denominadas psicosis esquizotímicas, o de forma más breve, esquizofrenias, hasta ahora ningún psiquiatra ha sido capaz todavía de establecer cuál debe ser el criterio decisivo de la enfermedad. Era ya demasiado aceptar que todas estas sintomatologías tan diversas fueran una única enfermedad. De hecho, ¿qué tiene en común una persona afectada de una presunta manía persecutoria con una que tenga la manía de lavar o con una que oye voces en el entresueño o con la que tiene una denominada catatonía, una irritación rabiosa? Y también, ¿qué tienen en común estos cuadros sintomáticos con las diferentes formas de psicosis de tipo depresivo, a menudo alternantes con fases maniáticas, depresiones ansiosas o denominadas depresiones regresivas? ¿Qué son las depresiones durante o tras la menopausia? ¿O qué tienen que ver con las depresiones del embarazo? En realidad nada de nada por cuanto se debería poder ver si se tratase de una enfermedad única. Sin embargo tienen una cosa en común, mediante la cual la jerga popular ha encontrado una definición: están idos, queriendo decir con ello que es como si se hubieran ido de su estado psíquico anterior. Desde entonces hasta ahora siempre he tenido el gran deseo de poder ayudar como médico a estos pobrecillos. Espero y creo que ahora haya conseguido hacerlo. Desde hace tiempo en todas las clínicas psiquiátricas del mundo se trata de encontrar inútilmente la causa de la enfermedad psicosis en las vivencias pasadas del paciente. Cierto es que no se ha podido pasar por alto que las experiencias decisivas, en particular las experiencias conflictivas, precedían a la manifestación de una enfermedad psicótica, pero toda la buena voluntad no fue bastante para descubrir un sistema. El enigma tan difícil era en realidad fácil, como veremos en el curso de este capítulo. Si alguno de ustedes, queridos lectores, sabe algo de psiquiatría o ha reflexionado alguna vez sobre la enfermedad más frecuente en el mundo, entonces al final de este capítulo se le abrirán los ojos y dirá: ahora está todo claro, de hecho no podía ser de otra manera. Como ya algunos suponían, la esquizofrenia, entendida como pensamiento dividido, podría derivar del hecho de que los hemisferios cerebrales no piensan al mismo ritmo. Pero por el contrario a ninguno se le ha ocurrido pensar, si bien a partir de ahora la cosa será obvia, que eso puede ser debido a dos conflictos biológicos activos diferentes. Casi todas las clínicas psiquiátricas disponen hoy día de tomógrafos computerizados, pero a ninguno se le ha ocurrido utilizarlos, ya que normalmente los psiquiatras no saben nada de TAC y los neuroradiólogos no están interesados en los conflictos biológicos. Al 99% de los pacientes denominados esquizofrénicos no se les realiza ningún TAC, dado la ausencia de sintomatología neurológica. Puedan estar seguros, queridos lectores, que antes de escribir este capítulo he reflexionado intensamente durante años sobre la posible relación entre los conflictos biológicos y la psicosis. Ya antes de mi estudio sobre el infarto cardíaco en la Clínica Universitaria de Viena en 1984, descubrí y publiqué que existen relaciones conflictivas respecto a la denominada depresión endógena, que de hecho no tiene un origen endógeno. La esquizofrenia me ha costado mayores fatigas, sobre todo por la falta de colaboración de mis colegas de entonces, que a menudo se negaban a realizar un ataque cerebral a los pacientes esquizofrénicos.
Me vino bien conocer con la máxima exactitud, gracias a la actividad que desarrollé en la Clínica Universitaria de Tübingen, toda la problemática del método de diagnóstico. Lo que uno llama psicosis, para otro es una crisis nerviosa o se dice que el paciente ha enloquecido, se le ha ido la cabeza o se ha vuelto loco. Es grave para un paciente si el informe médico de una clínica universitaria habla de psicosis, ya que entonces el pobrecillo será considerado un monstruo por el resto de su vida. Aunque se le trate humanamente, nadie le volverá a tomar en serio. Por todos lados encontrará caras indulgentes que lo compadecen. Y en general será excluido de la sociedad de los hombres a los que se toma en serio. Y es extraño como sucede a menudo. Un joven colega mío del pasado en Tübingen tenía la ambición de ser especialista de los sueños, como era y sigue siendo por temporadas la moda en la psiquiatría. Cuando interrogó respecto a sus sueños a un paciente, del que ninguno sabía que podía tener ya que nada cuadraba, este paciente le confesó que había oído hablar a su madre en sueños. El fanático asistente fue un poco más allá y le preguntó si quizás eso no había sucedido en el entresueño. El paciente medio admitió que durante el sueño no se puede saber si se está medio despierto, y entonces el joven Esculapio se preparó para el golpe definitivo. ¿Estaba quizás despierto del todo cuando creyó haber oído la voz de su madre? El inocente paciente no lo excluyó por completo, dado que no sabía a dónde quería ir a parar el doctor. Apenas hubo escuchado la media confesión de esa posibilidad, interrumpió de repente el interrogatorio y como un gran inquisidor y con cara satisfecha escribió con grandes letras sobre la primera página, Vox. Con Vox quería decir que el paciente oía voces y con eso para el pobrecillo ya estaba escrita su condena a muerte moral. Oír voces significa que el paciente es esquizofrénico y, si es así, lo es para siempre. Un pequeño instante a la ligera había arruinado al paciente para el resto de su vida, evidentemente a causa del fanatismo cínico y falto de escrúpulos del joven médico. Desde aquel momento ninguno se interesó más por los sueños del paciente, el diagnóstico estaba listo y decía, esquizofrenia paranoica alucinatoria. Normalmente el paciente no se libera de un diagnóstico semejante hasta el final de su vida, una vez loco, loco para siempre. Si en un tiempo no muy lejano, en el que solo habrá una medicina, los historiadores se tomarán la molestia de recorrer cada paso del descubrimiento de la nueva medicina, entonces admitirán que estos conocimientos adquiridos gradualmente no me han caído del cielo por las buenas, sino que a menudo fue un combate fatigoso y complicado, que ha significado muchas veces repetir los mismos errores. Incluso cuando se ha descubierto cualquier cosa nueva se corre siempre el riesgo de caer en los viejos esquemas mentales. En la ciencia, mientras que lo que se descubran sean solo pequeños pasos, no hay ningún problema. Pero otra cosa es cuando se dice que una pseudociencia está equivocada en todo o en casi todo. Se abren las puertas del infierno. De hecho se considera justo, y sobre todo serio, aquello que todos consideran justo. Debo confesar con honestidad que yo mismo, a ratos, he vuelto a caer en el viejo modo de pensar dogmático, aunque ya hubiera llegado a mis nuevos conocimientos. Me fue útil el hecho de haber estudiado en física que los conocimientos empíricos y las conclusiones ideológicas son dos cosas muy diferentes. De este modo, durante otros 2 años, he seguido creyendo que se debía considerar el cáncer como algo maligno. Hablaba erróneamente de un cortocircuito en el computador cerebro. Solo con la tercera y la cuarta ley biológica se ha esbozado casi obligatoriamente la quinta ley. Y así he comprendido que todos estos fenómenos que hemos llamado enfermedades partiendo solamente de los síntomas, son solo parte de programas especiales, biológicos y con sentido, EBS. Las 2 primeras leyes biológicas eran y siguen siendo correctas, pero las conclusiones conceptuales que de ellas había sacado estaban equivocadas, es decir, representaban una recaída en los viejos sistemas mentales ya superados de bueno y malo, o dicho de otro modo benigno y maligno. Algo parecido sucedió con las denominadas psicosis. Creo que había interpretado correctamente las causas de las depresiones, manías y las denominadas constelaciones esquizofrénicas. Pero creí también que había que considerar estas constelaciones esquizofrénicas como nada va bien, es decir, el computador cerebro ha dado el mensaje de error. De nuevo fue una recaída en los viejos esquemas equivocados. Incluso mi suposición de que el sentido de este desconectar fuera esperar tiempos mejores en los que se pudieran resolver los 2 conflictos era correcta solo a medias.
Con la quinta ley biológica la madre naturaleza ha enseñado de nuevo a este pequeño aprendiz de brujo que ella no hace nada sin sentido. Solo nuestra ignorancia es insensata y peligrosa. Solo después de que la madre naturaleza me ha enseñado otra vez la lección se me han abierto los ojos. Estoy contento de poderles mostrar en esta edición el más reciente fruto de mis descubrimientos. Creo que me darás la razón en el hecho de que esta conclusión final es correcta y demuestra tener un sentido, por supuesto un sentido biológico. Y va más allá. Nota, cada una de las denominadas constelaciones esquizofrénicas, es decir, cada combinación de dos programas especiales, biológicos y con sentido, EBS, tiene un nuevo sentido biológico especial propio. Se podría incluso hablar de un sentido biológico específico de la combinación de dos programas especiales biológicos y con sentido. Esto es tan emocionante que es normal que a cualquier persona normal, acostumbrada a pensar en la manera antigua, se quede sin palabras. Hasta la locura, la paranoia, eso que presumiblemente tenía todavía menos sentido que las células cancerosas degenerativas, hasta esto sería un programa biológico con sentido. Parece casi inconcebible. Al final hemos metido a estas personas infelices en departamentos cerrados, casi en prisiones, porque creíamos que estaban afectados por enfermedades psíquicas hereditarias, malignas e incurables. Creíamos que teníamos que proteger a la comunidad de estos locos sin voluntad incapaces de comprender. Ahora reconocemos que no era así. Que la relación con estas personas se pueda realizar de un modo diferente se demuestra con el ejemplo de Italia, donde ya desde hace años no existen las instituciones psiquiátricas. Según indican las experiencias referidas, va mucho mejor que antes. Las instituciones psiquiátricas se volvieron innecesarias. Ahora en Italia, para los casos especialmente graves, hay habitaciones especiales en los grandes hospitales. 2. Psiquiatría a 3 niveles. Si pensamos a fondo con coherencia y lógica, toda la cuestión se vuelve todavía más lógica, fantásticamente lógica, la palabra psiquiatría no sirve para nada. Al igual que cada síntoma psíquico en el programa EBS tiene su contrapartida a nivel orgánico, obviamente también la combinación de tales programas EBS debe tener un sentido biológico no solo en el plano psíquico, sino también en el orgánico. Querer creer otra cosa no tiene ningún sentido biológico, pero tiene sentido en base a la quinta ley biológica. Podemos incluso hacer diagnósticos psiquiátricos en base a síntomas corporales, en el sentido de antes. Si un paciente tiene a la izquierda y a la derecha una neurodermatitis no simétrica, debe tener también una constelación esquizofrénica de la corteza cerebral, separación del compañero y separación de la madre o de un niño. Esto tiene obviamente un sentido biológico de combinación de los dos EBS, pero análogamente los síntomas orgánicos deben tener un sentido biológico en su combinación. Es lo que exige la quinta ley biológica. Por el momento conozco el sentido biológico de aproximadamente 2/3 de los EBS y estoy preparando una tabla al respecto. Sin embargo, admito también humildemente que hasta ahora no conozco el sentido biológico de combinación que debo descubrir a nivel psíquico y orgánico, ni siquiera de 1/3 de todas las combinaciones de EBS. No se trata de hablar por hablar cuando se habla del pequeño aprendiz de brujo, sino que ante las enormes tareas que se deben afrontar uno se siente verdaderamente pequeño y miserable si osa ocasionalmente echar un vistazo por el ojo de la cerradura de la oficina de la madre naturaleza. Es difícil, en el sentido más literal de la palabra, abarcar todo aquello que se ve, es decir, descifrar las combinaciones o su sentido biológico. Si aceptamos por el momento, lo que debo demostrar todavía y sin duda lo haré más tarde, que estas condiciones a las que hasta ahora hemos llamado enfermedades mentales y psicopatías tienen todas un particular sentido biológico, que hasta ahora no habíamos reconocido todavía, ni podíamos hacerlo, quizás porque antes estábamos todos estupefactos y de repente surge la pregunta, entonces, ¿se puede dejar que todos los locos y los psicópatas vayan por ahí libremente? La respuesta es tan sencilla como complicada. Nuestro organismo entero y también el computador de este organismo está regulado por las relaciones biológicas naturales. También estas relaciones tienen un sentido biológico. Yo no creía que estas situaciones a las que llamamos enfermedades mentales y psicopatías hubieran revelado un sentido reconocible aún por nuestra civilización, tan lejana ya de la biología. Un pequeño ejemplo, nuestra Maja, perra de raza boxer. Cuando su hija parió 5 cachorros sanos ella, Maja, quería saltar en la caja y atacar y morder a los pequeños para matarlos.
Nosotros decimos que se ha vuelto loca, los psicólogos que está celosa. Ninguna de las dos cosas. Solo comprendemos este comportamiento cuando los etólogos nos explican que eso es del todo normal en las manadas que viven en libertad, y que biológicamente tiene sentido. De hecho, solo la loba guía puede tener cachorros, tantos como se necesiten para completar la manada. Como muestra el ejemplo italiano, la mayor parte de los pacientes puede estar en casa. Ni los pacientes pueden resolver sus conflictos con la psiquiatría, porque normalmente se les seda con tranquilizantes, ni nadie en las clínicas se interesa por sus conflictos verdaderos, por no hablar de los TAC cerebrales. Se trata justo de conflictos biológicos que tienen que ver con el ambiente en el que se encontraban antes y del cual ahora, estando en la clínica, se han alejado. En algunos casos individuales, gracias al hecho de alejarse una determinada distancia, sea espacial sea psíquica, de la causa conflictiva, se podría llegar eventualmente a una solución del conflicto. Pero esto no es válido para la constelación esquizofrénica, cuyo sentido, por lo que parece, consiste en el hecho de que los conflictos se congelan por el momento. Aquí está en gran parte el sentido biológico de esta constelación, el cual puedo además demostrar en un momento. Con una constelación esquizofrénica no se acumula prácticamente ninguna masa conflictiva. Si un día los afectados tienen la posibilidad de resolver ambos conflictos, se liberan del encantamiento como en los cuentos y vuelven a ser completamente normales. Sin embargo, si en este periodo, que suponemos sea largo, hubieran tenido solo un conflicto en un lado cerebral, por ejemplo en la zona del territorio, entonces no deberían resolverlo, entre otras cosas porque morirían de infarto cardíaco en la crisis epileptoide. Tras descubrir la primera ley biológica de la nueva medicina creía, en mi entusiasmo, que se debieran resolver rápidamente todos los conflictos. Hoy en día sé que se trataba del error de un pequeño aprendiz de brujo. Hay conflictos que, si es posible, es mejor llevárselos a la tumba para poder vivir más tiempo. Si después de leer las páginas precedentes todavía no te queda claro nada, querido lector, no te desesperes. Al final de este capítulo sabrás más del tema que cualquier psiquiatra. La misma palabra psicosis, en sentido estricto, es incorrecta, porque imaginábamos que tuviese que ver solamente con la psique. Pero por cada síntoma psíquico hay también un síntoma cerebral y un síntoma en el órgano correspondiente. En la nueva medicina cada una de las denominadas enfermedades suceden siempre sobre los 3 niveles, y las cosas no son diferentes para las denominadas psicosis. Solo que en estas últimas normalmente habíamos pasado por alto por síntomas orgánicos. Y si por casualidad los habíamos visto, no los habíamos relacionado con la psicosis. Por desgracia hoy en día, por ejemplo en Austria, ley para los psicoterapeutas igual a ley antinueva medicina, se ha llegado a dividir la medicina de un modo totalmente insensato en enfermedades puramente psíquicas y enfermedades puramente orgánicas. Las primeras, entre las que entran también las denominadas psicosis, son tratadas exclusivamente por los psiquiatras y psicoterapeutas. Las otras enfermedades puramente orgánicas son curadas por los médicos que se ocupan de los órganos. Para no crear una confusión lingüística total, por el momento continuaremos usando la expresión psicosis, si bien en la nueva medicina, aunque de otra manera, tienen un sentido biológico específico gracias a la combinación de 2 o más programas CBS. Son excepciones las denominadas depresión primaria y la manía primaria, en contraste con la depresión y la manía en la constelación esquizofrénica que llamamos depresión secundaria o manía secundaria, en parte. También las constelaciones maníaco-depresivas, siempre y cuando afecten ambas zonas del territorio. De hecho, la depresión primaria y la manía primaria se presentan con un único conflicto en el caso de los zurdos y del empate hormonal. 2-3. ¿Qué aspectos cambian en aquello que hemos llamado hasta ahora psiquiatría? 1. No existen y no han existido jamás programas especiales psíquicos sin correlación orgánica. Por lo tanto, en rigor no hay ni psiquiatría en el sentido anterior ni psicología. 2. Debemos dejar de intentar eliminar con la terapia todas las presuntas molestias psíquicas, es decir, las rarezas, como se las ha querido imaginar siempre. Como sabemos hoy en día, se trata de programas biológicos especiales que naturalmente implican también cada vez un relativo sentido biológico a nivel psíquico. Esto no se sabía antes. 3. Un punto de vista completamente nuevo y desconocido hasta ahora es aquel por el que las distintas constelaciones de los relés cerebrales afectados tienen una determinada sintomatología psíquica, y obviamente también orgánica, común o comparable que a continuación describiré.
Como mostraré en un caso concreto, naturalmente también hay combinaciones de más de dos conflictos activos en los distintos hemisferios cerebrales. Y a su vez también hay constelaciones múltiples parecidas que son comparables entre ellas, es decir, tienen algo en común. Una excepción solo aparente son los saltos cuánticos psíquicos y obviamente también orgánicos, causados por la constelación que nos ha hecho ver una sintomática completamente nueva, que aparentemente no tiene nada que ver con los dos conflictos originarios. 4. También las constelaciones, incluidas las múltiples, tienen siempre un sentido biológico propio. Se trata de un hecho demostrable, que incluso a mí, que soy viejo en el oficio, me parecía antes increíble, quizás porque yo mismo he trabajado en la denominada psiquiatría, donde nos sentíamos inteligentes cuando utilizábamos expresiones y síntomas psiquiátricos y hacíamos creer a nuestros pacientes que sabíamos algo de ellos. 5. Solo para completar diré que probablemente tenemos que contar todavía con otros tipos de constelaciones, por ejemplo, la constelación fronto-occipital del mismo hemisferio y la constelación cráneo-caudal, superior, inferior, del mismo hemisferio. Obviamente estas constelaciones pueden a su vez ser combinadas con las constelaciones transversales de hemisferios diversos. 6. Las combinaciones de constelaciones de los hemisferios del tronco cerebral, cerebelo y o cerebro. Tales combinaciones pueden estar presentes no solo en muchos, sino incluso en la mayor parte de los casos de los pacientes recluidos en nuestras instituciones psiquiátricas. 7. Ampliación del sentido biológico de las constelaciones. La cuestión de la ampliación del sentido biológico del programa biológico especial concreto en la combinación de dos o más constelaciones de hemisferios diferentes, o fronto-occipital o cráneo-caudal, se convierte en una cuestión decisiva en cada caso particular para todos aquellos que quieran ocuparse más intensamente con la nueva medicina. Naturalmente, como ya hemos dicho, el sentido biológico se puede buscar no solo en la realidad psíquica, así como no se podía buscar solo en la realidad orgánica. Pretendo decir, el salto cuántico psíquico, esto es la variación del contenido conflictivo o la ampliación del contenido conflictivo a causa de la combinación de dos o más contenidos conflictivos. Prevé también el correspondiente salto cuántico orgánico, del cual hasta ahora solo sabemos que la masa conflictiva es mucho más limitada en su efecto también a nivel orgánico. Vale la pena encontrar bajo qué aspecto, a causa de la combinación, se podría modificar no solo el sentido biológico relativo de dos conflictos activos a nivel orgánico, sino también si el sentido biológico a nivel orgánico puede realizar eventualmente un salto cuántico, es decir, un salto cuántico orgánico o si incluso debe realizarlo por fuerza. Naturalmente debemos pensar lo mismo también a nivel cerebral. Estamos en condiciones de fotografiar fácilmente estas combinaciones con las TAC, pero por el momento solo podemos hacer especulaciones sobre los procesos electromagnéticos siempre que se trate de esto, o sobre las combinaciones. Sin embargo, tales conocimientos no son clínicamente obligatorios en el presente. Puesto que nos encontramos ante un sistema predeterminado, podemos lograrlo incluso sin este conocimiento especial detallado de un solo nivel. 2.4. El sentido biológico de combinaciones o constelaciones de conflictos biológicos a nivel orgánico. Probablemente este punto parecerá a los lectores un poco desconcertante a priori. Uno se puede ya imaginar que una combinación psíquica de varios conflictos de hemisferios distintos o de lados cerebrales diferentes, en el tronco cerebral y en el cerebelo, pueda tener un sentido biológico, pero resulta difícil entender por el momento que tenga que ser así también el caso de programas especiales orgánicos. Sin embargo, si reflexionamos correctamente, llegaremos a la conclusión de que no es una contradicción el hecho de que la combinación, que nosotros aquí llamamos constelación, pueda tener del mismo modo un sentido biológico específico modificado a nivel orgánico o hasta que deba tenerlo, del mismo modo que lo tiene a nivel psíquico, puesto que la primera ley biológica dice que todos los procesos tras el DHS se desarrollan de modo análogo en los tres niveles. ¿Por qué no tenía que ser así también para las combinaciones o constelaciones de estos procesos? Cierto que al inicio, primera edición de este libro, creía que en el caso de dos conflictos biológicos corticales de hemisferios diferentes el ordenador cerebro mostrase el mensaje error y el individuo afectado fuera eliminado de la competencia. Eso es todavía cierto en parte, es decir, el individuo se retira de la competencia especial, por ejemplo con respecto al territorio, pero tiene la ventaja de que no se forma casi ninguna masa conflictiva. Sin embargo, no se trataba en modo alguno de un error, sino que la propia constelación de la locura tiene su sentido biológico, así lo creo hoy.
Y son muchos los hechos que confirman que no solo a nivel psíquico la combinación de conflictos, es decir, la constelación esquizofrénica, representa un sentido biológico específico nuevo por completo justo en su combinación especial, por ejemplo estado de suspensión con constelación esquizofrénica premortal, sino que esta combinación específica, por cuanto en la práctica revela una nueva dimensión a nivel psíquico, también a nivel orgánico puede mostrar una dimensión nueva similar. Incluso debe. Soy consciente de que resulta difícil imaginarse una nueva dimensión de una correspondencia biológica a nivel orgánico. Sin embargo, me gustaría citar un par de ejemplos que ya conocía anteriormente, pero que no conseguía valorar todavía de un modo adecuado. 241. Ejemplo, reaparición de la ovulación en una joven diestra mediante la constelación postmortal. A. En este caso el primer DHS sería un conflicto sexual que provocaría amenorrea, pérdida de la ovulación. B. Tras un segundo DHS en el relé de territorio cortical derecho, de hecho tras el primer conflicto la mujer reacciona masculinamente, por ejemplo con el deseo de tener un compañero delicado o una joven amiga lesbiana, retorna a la ovulación. Se restablece el equilibrio o, más exactamente, un equilibrio del conflicto. Ahora, según que conflicto sea más fuerte, puede prevalecer un lado cerebral sobre el otro, por ejemplo con conflicto acentuado en el lado derecho, masculino, la mujer será relativamente un poco más femenina. Pero si el conflicto sexual femenino viene acentuado por un agravamiento del conflicto cortical izquierdo, entonces la mujer se volverá relativamente un poco más masculina. Con esta alteración de la sexualidad, que se observa con especial frecuencia en las mujeres lesbianas o los hombres homosexuales, la mujer puede continuar teniendo tanto el ciclo como la ovulación. Evidentemente se encuentra psíquicamente en una constelación esquizofrénica maníaco-depresiva postmortal. 242. Ejemplo, combinación de dos conflictos del prófugo que afectan a ambos riñones. Primer DHS, conflicto del prófugo a nivel psíquico, a nivel orgánico retención de líquidos con carcinoma de los túbulos colectores de un riñón. Segundo DHS, otro conflicto de prófugo o conflicto del sentirse abandonado a nivel psíquico, y por ello constelación esquizofrénica del tronco cerebral con sensación de desorientación. Esto tiene un sentido biológico particular. Orgánicamente, retención grave de líquidos, lo que hasta ahora habíamos llamado disfunción renal aguda con necesidad de diálisis, carcinoma de los túbulos colectores en el segundo riñón. Psíquicamente, desorientación, consternación, psicosis. 2.5. Subdivisión general de las denominadas psicosis. A. Capatrófica, constelación esquizofrénica del tronco cerebral. 1. De las 4 cualidades funcionales las posibles serían: A. Sensorialidad del tejido intestinal. Examina la composición de los alimentos en el interior del intestino, tanto químicamente como mecánicamente. B. Motricidad, igual a peristalsis intestinal. C. Secreción intestinal, produce los jugos digestivos. D. Absorción intestinal, las sustancias nutritivas son absorbidas a través de las paredes intestinales en el flujo sanguíneo y linfático con dirección al hígado. Evidentemente estas cualidades funcionales están dirigidas todas por el mismo relé en el tronco cerebral, véase el esquema de la sección esquemática del tronco cerebral, pero no en todas las partes del tracto gastrointestinal están presentes las 4. Por ejemplo, parece que las glándulas lacrimales, las glándulas parótidas y las glándulas sublinguales tengan solo la cualidad funcional secretora. Por otra parte, las cualidades secretora y absorbente, por ejemplo, no parece que se excluyan la una a la otra necesariamente. De hecho, en el mismo punto puede desarrollarse unas veces un carcinoma plano en el caso de que no sea posible absorber un pedazo, y otras veces el pedazo resulta demasiado grande para poder pasar por el intestino. Entonces se forma en una posición próxima un carcinoma con forma de coliflor de tipo secretante que tiene la función de producir todo el jugo digestivo posible de tal manera que el pedazo sea digerido y pueda pasar. En los dos casos, pero sobre todo en el segundo, pueden estar implicadas también las cualidades funcionales sensorial y motora. Pero se debe tener presente que en muchos casos en los que se implica solo una cualidad funcional, basta que el otro lado del tronco cerebral sea atacado por otro DHS para tener la constelación esquizofrénica del tronco cerebral. No parece verificarse muy frecuentemente el hecho de que un DHS puramente sensorial o puramente motor ataque el tronco cerebral, pues si fuera así se debería encontrar mucho más a menudo focos de Hammer en gran número.
Pero por una parte muchos tumores no se descubren jamás, en especial aquellos de tipo absorbente de crecimiento plano, sobre todo si se pueden reducir con la presencia de micobacterias por la tuberculosis. Y por otra parte todavía no existen los parámetros de valoración diagnóstica, aparte del TAC cerebral, con los que poder calificar un DHS sensorial en el tracto intestinal. Quizás estaremos en condiciones de hacerlo a no mucho tardar. De hecho, creo que la denominada colerina causada por la toma de un pedazo envenenado o podrido provoca una inversión de la peristalsis en la primera parte intestinal de admisión y una intensificación de la peristalsis en la parte final expulsora. El centro se encontraría entonces o a la mitad del colon o en la membrana ileocecal, unión del intestino delgado con el grueso. 2. El lado izquierdo expulsor del tracto gastrointestinal, dirigido por el lado izquierdo del cerebro. También aquí vale todo lo citado arriba en el punto 1. El síntoma psíquico típico en la constelación esquizofrénica del tronco cerebral es siempre la consternación. B. Constelación esquizofrénica del cerebelo, problema social, conflicto con por la madre o niño y por el compañero. C. Constelación esquizofrénica de la médula cerebral, grupo de lujo. D. Constelación esquizofrénica de la corteza cerebral. E. Constelación o combinación fronto-occipital. F. Constelación o combinación cráneo-caudal de la corteza cerebral. G. Combinaciones de programas CBS de diferentes porciones cerebrales, por ejemplo corteza del encéfalo, tronco cerebral. H. Combinación o constelación de más de 2 programas CBS. Y. Fase intermedia con salto de los conflictos. Es como si estuviesen presentes 2 programas CBS reflejados durante un breve tiempo, uno se acaba de activar y el otro no está resuelto todavía.